Muchos piensan que Michael Jackson fue una estrella infantil desde siempre y que nació en una cuna de oro. Pero en su camino hacia el superestrellato, hubo una madre en una secta, un padre abusivo, la traición de su hermana y el odio del público. Michael Jackson tuvo una infancia muy peculiar. Su madre, Katherine Jackson, era una ferviente testigo de Jehová y a menudo les mostraba a sus hijos imágenes del fin del mundo para convencerlos de que el apocalipsis estaba cerca. También tenía una obsesión con la limpieza y siempre que bañaba a los niños les frotaba el cuerpo con algodón con alcohol. Bajo esa influencia, los hermanos Jackson desarrollaron una fobia a los gérmenes. Además, era muy supersticiosa, así que les untaba vaselina en abundancia en la cara para que lucieran brillantes. Y en invierno, cuando los mandaba afuera, les decía que metieran una papa caliente en el bolsillo para combatir el frío, mientras los ponía a trabajar. Pero un problema aún mayor que la madre era el padre. El padre de Michael Jackson, Joseph Walter Jackson, era exboxeador y extremadamente violento, y cuando los niños no obedecían, estallaba en furia e incluso llegaba a golpearlos. Para Joseph, cualquier objeto a su alrededor era un instrumento para pegarles a los niños. Algunos días usaba un cinturón, otros días agarraba el cable de la tetera eléctrica y lo usaba como látigo contra ellos. Sin embargo, su madre Katherine Jackson, a pesar de conocer el temperamento de su esposo, no tomó ninguna medida al respecto. Cuando el marido golpeaba a los niños con demasiada fuerza, lo único que hacía era gritar desde atrás: «¡No! ¡Puedes matarlos! ¡Por favor, para!». Eso era todo. Un día su padre le dijo a Michael Jackson: «Si no actúas, te voy a abandonar», lanzándole insultos y maldiciones sin parar. Incluso en esos momentos, la madre corría y le tapaba los oídos a Michael Jackson susurrándole: «No escuches a papá, no lo dice en serio». Y eso era todo lo que hacía. De hecho, entre Joseph Walter Jackson y Katherine, tuvieron nada menos que 10 hijos, y el octavo de ellos era precisamente Michael Jackson. Originalmente, el padre formó un grupo con el hijo mayor Jackie, el segundo Tito y el tercero Jermaine, llamado Jackson Brothers. Luego, en 1964, Michael, que tenía 6 años, se unió a los Jackson Brothers junto con Marlon. Al principio, lo que hacían era tocar el tamboril y las congas desde atrás, pero como Michael Jackson tenía buena voz, al año siguiente su padre lo puso a ser vocalista principal junto a su hermano Jermaine. Pero fue a partir de ese momento cuando Michael Jackson y su padre empezaron a distanciarse. El padre comenzó a exigirle una mayor responsabilidad a Michael como vocalista principal, y cuando cometía algún error lo maltrataba físicamente. Para el padre, Michael no era un ser humano, sino simplemente una máquina de hacer dinero. En el fondo, nunca le había prestado mayor atención a sus hijos, y de hecho nunca los abrazó ni una sola vez ni les dijo «te quiero». Pero cuando descubrió que sus hijos tenían talento musical, cambió radicalmente. En realidad, formar una banda era el sueño de toda la vida de Joseph. De día no era más que un operador de grúa, pero de noche tocaba la guitarra en la banda de R&B llamada The Falcons, alimentando su sueño de convertirse en cantante. Y por fin, a través de sus propios hijos, se le presentaba la oportunidad de triunfar. Sediento de éxito, les exigía a sus hijos con mano de hierro. Les prohibió jugar con amigos, y al salir de la escuela tenían que ir directamente a casa a ensayar 5 horas seguidas. Si la coreografía salía mal, aunque fuera en lo más mínimo, el padre sacaba la vara, así que Michael no tenía más remedio que practicar bailando aterrorizado. El padre Joseph también abusaba emocionalmente de Michael. Un día, supuestamente porque Michael lo miraba fijamente, fue a su habitación a buscar una pistola y le apuntó directamente con ella. Aunque el arma no estaba cargada, este incidente lo llenó de un terror profundo. Además, el padre Joseph se burlaba deliberadamente de Michael Jackson, diciéndole que tenía la nariz grande y llamándolo narizón. Debido al trauma que le causó su padre, Michael Jackson desarrolló durante un tiempo el hábito inconsciente de tocarse la nariz o de taparse la cara, y más adelante terminó operándose para reducírsela. Tras una infancia tan difícil, Michael Jackson, observando a su padre, tomó una firme decisión, que si algún día tenía hijos, jamás les pondría la mano encima. Y Michael Jackson afirmó que no es verdad que de un padre violento salgan hijos violentos. Reconoció que él mismo vivió en un hogar violento, pero dijo que precisamente por esa experiencia, si escuchaba a un niño siendo regañado en una tienda, se ponía triste. Y cuando Michael Jackson tuvo hijos, dicen que jamás les puso la mano encima. Para ser diferente a su padre, cuando necesitaba corregirlos, lo único que hacía era ponerlos de cara a la pared y pedirles que reflexionaran sobre lo que habían hecho. Lo que hay que destacar aquí es que el grado en que cada hermano percibía el abuso era distinto. Los hermanos mayores Jackie, Tito y Jermaine declararon que aunque su padre los golpeaba, gracias a eso no cayeron en malos pasos y pudieron crecer por el buen camino. Aunque dijeron que, a diferencia de ellos,
Su hermano menor Michael era más pequeño, así que probablemente se vio más afectado por los métodos tan estrictos del padre. Y en efecto, Michael quedó profundamente marcado por su padre, y los recuerdos de esa época influyeron en toda su vida. Él siempre miraba atrás a su infancia y decía que se sentía muy solo y aislado. El único ser vivo que llegó a entender su corazón era una serpiente llamada Rosie. Where does Rosie live with you? In my room. How old is this snake? It's 2 years. Had him for about. Luego, Jackson Brothers cambió su nombre a Jackson 5, y al ganar un concurso de talentos en su pueblo, comenzaron a hacerse conocer poco a poco. Recorrieron presentaciones locales y en festivales escolares, clubes nocturnos, cualquier lugar que necesitara una banda. Cantaban donde fuera para ir ganando reconocimiento. Fue entonces cuando el cantante Bobby Taylor los descubrió y firmaron contrato con Motown Records, la legendaria disquera del R&B, y enseguida los Jackson 5 vivieron su época dorada, comenzando con I Want You Back, que llegó al número 1 del Billboard, ABC, I'll Be There y más. Todos alcanzaron grandes posiciones. Los Jackson 5 gozaron de enorme popularidad, pero quien más destacó entre todos ellos fue Michael Jackson, con un talento incomparable para el canto y el baile y una apariencia adorable que lo hacía irresistible. Llegó incluso a lanzar álbumes como solista. Escuchemos un fragmento de Ben, cantada por Michael Jackson. La familia Jackson, que antes vivía apiñada en una pequeña casa en Gary, Indiana, donde cada barrio tenía su propia pandilla, se mudó gracias a Michael a una enorme mansión en Encino, California. La familia Jackson le puso a esa casa el nombre de Haven West. Al principio la mansión solo tenía 7 habitaciones, así que Michael tuvo que compartir cuarto con su hermano menor, Randy. Por suerte, los hermanos fueron teniendo novias, casándose y dejando la casa uno a uno, y Michael finalmente pudo tener su propio cuarto. Fue en esa época cuando el padre de Michael, Joseph, tuvo un hijo ilegítimo producto de una infidelidad. La mujer era Cheryl Terrell, 20 años menor que Joseph. La madre de Michael, Catherine, en un principio quiso divorciarse y presentó los papeles, pero tras la insistente persuasión de los ancianos de los testigos de Jehová, terminó retirando la demanda. Sin embargo, Joseph no mostró ningún arrepentimiento y encima, años después, se fue de la casa. Se instaló en Las Vegas junto a Cheryl y su hijo ilegítimo, Joe Bonnie, y según se supo, jamás estuvo presente en fechas importantes para su familia original, como el cumpleaños de Catherine. Por otro lado, los hermanos Jackson tenían un problema aún más grande. Era que con el paso del tiempo, la popularidad de los Jackson 5 ya no era la misma. Al crecer todos los hermanos, los Jackson ya no eran los niños adorables que la gente quería ver, sino que estaban entrando en la adolescencia y la juventud. Michael Jackson también empezó a tener acné en el rostro y vello en el mentón, atravesando los cambios de la pubertad. Odiar tanto como estaba cambiando hizo que Michael se lavara la cara de manera obsesiva. También apagaba las luces incluso de noche para no tener que verse en el espejo. Child star suffers through this period because you're not the cute and charming and they want to keep you young forever. Who's that? The public. Pero Michael Jackson no se rindió ante eso. Tenía un nuevo sueño, triunfar no como la estrella infantil de los Jackson 5, sino como artista solista. Y ese sueño no se quedó solo en su imaginación. Lo plasmó por escrito para reafirmar su determinación. MJ será mi nuevo nombre. Michael Jackson ya no existe. Seré una persona completamente diferente. El álbum que lanzó después, Off the Wall, rompió récords extraordinarios, tal como él lo había prometido. Debutó directamente en el número 1 del Billboard R&B y se convirtió en el tercer álbum más vendido del año, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Pero cuando llegaron los Grammy, los grandes premios de la música popular, Michael Jackson solo se llevó uno. La mirada discriminatoria hacia los artistas negros aún persistía en esa época. Sin embargo, Michael Jackson no cayó en la frustración ni se quejó, sino que se prometió demostrarlo con talento. Estaba decidido a crear un álbum que los jueces no pudieran ignorar de ninguna manera. Para lograrlo, Michael Jackson tuvo una idea inusual. En aquella época, lo normal era que un álbum tuviera una gran canción principal y el resto fueran temas de relleno. Pero Michael Jackson declaró que en su álbum cada canción sería tan poderosa como el sencillo principal. Así nació Thriller, uno de los álbumes más grandes de todos los tiempos. Y efectivamente las canciones de ese álbum, más allá del título Thriller, Billie Jean, Beat It y todas las demás, fueron un éxito rotundo. Lo más sorprendente es que él no se limitó simplemente a cantar como artista, sino que también compuso, escribió las letras y se encargó de la producción.
En particular, se dice que la canción Billie Jean tiene un contenido autobiográfico. Billie Jean narra la historia de un hombre que pasa una noche con una mujer llamada Billie Jean, y tiempo después ella dice estar embarazada acusándolo. Tú eres el padre del bebé. El protagonista insiste en su inocencia y declara que él no es el padre. Michael Jackson contaba que durante las giras con los Jackson 5 había muchas fans que lo seguían, y entre ellas algunas se acercaban a sus hermanos gritando: «Estoy embarazada de tu hijo». Michael Jackson decía que jamás llegó a entender cómo algunas mujeres podían mentir con tanta desfachatez. Habiendo volcado sus propias vivencias en el álbum, Michael Jackson ganó un total de 8 premios Grammy con Thriller, tal como se lo había prometido a sí mismo. Lo demostró con su música. El libro Cableado para Crear dice que lo que no nos mata no solo nos hace más fuertes, sino también más creativos. A esto en psicología se le llama crecimiento postraumático, y en la realidad, entre las personas que han atravesado traumas profundos, alrededor del 70% experimenta un crecimiento psicológico positivo durante el proceso de superar ese trauma. Al sobreponerse a las dificultades, desarrollan una actitud de mayor gratitud hacia la vida y descubren nuevas posibilidades en ella. I see a beautiful sunset, I say, God, it's beautiful, thank you. Or a baby smile, or a butterfly's wings, or... Michael Jackson se convirtió en superestrella mundial tras el éxito de su álbum, dejando atrás su imagen de niño prodigio. Pero en cuanto triunfó, las polémicas no pararon de perseguirlo. Por su voz afeminada corrían rumores de que se inyecta hormonas femeninas para tener esa voz, está sometiéndose a una cirugía de cambio de sexo, y por el blanqueamiento de su piel, niega ser negro, se está haciendo tratamientos para volverse blanco. Así se fueron extendiendo todo tipo de habladurías. Hoy es bien conocido, pero en aquel entonces padecía vitiligo. Apareció en televisión. I'm proud to be a Black American. I am proud of my race, and I have a skin disorder. When people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me. Pero por más que se explicara, la gente no le creyó. Y entonces estalló el peor escándalo de su vida, la acusación de que Michael Jackson invitaba niños a su casa y los abusaba. Todo comenzó cuando el auto de Michael Jackson se averió de manera fortuita. Para repararlo, entró a un taller cercano, donde conoció por casualidad a Jordan Chandler y a su madre, June Chandler. June Chandler estaba casada en segundas nupcias con el dueño del taller, y de su primer matrimonio con Evan Chandler tenía un hijo de 13 años llamado Jordan Chandler. Cuando el dueño del taller vio entrar a la superestrella Michael Jackson, emocionado le dijo a su esposa e hijastro que vinieran enseguida, y así Jordan y Michael se conocieron por primera vez, como fan y artista. A Michael, que siempre adoró a los niños, le tomó cariño a Jordan Chandler mientras reparaban el auto. Después, Michael invitó a June y a Jordan a su mansión Neverland Ranch, y a veces los llevaba consigo en viajes a Las Vegas y Florida. Todos eran felices, excepto una sola persona, el padre de Jordan, Evan. Evan estaba muy resentido de que Jordan pasara más tiempo con Michael Jackson que con su propio padre. Le reclamó a su exesposa June preguntándole por qué alguien que ni siquiera era el verdadero padre podía pasar tanto tiempo con el niño, insinuando que algo raro estaba pasando. June lo defendió diciendo que no había nada de eso, y salió en defensa de Michael Jackson, pero Evan Chandler siguió alimentando su resentimiento. Un día, Evan Chandler, que era dentista, le administró a su hijo anestesia para un tratamiento dental, y le preguntó si Michael había tenido alguna conducta inapropiada con él. Jordan respondió que sí. Tras eso, Evan Chandler no fue directamente a la policía, sino que contactó a los abogados de Michael Jackson y les exigió $20 millones para enterrar el asunto. El equipo legal de Michael consideró que era mejor silenciar el escándalo que verse envueltos en la polémica, y propusieron llegar a un acuerdo por $1 millón. Pero Evan, que quería más dinero, rechazó el millón por considerarlo insuficiente e intentó negociar de nuevo. Ofreció cerrar el caso por $15 millones. Michael Jackson lo rechazó por considerar la suma demasiado alta, y fue entonces cuando Evan Chandler finalmente fue a la policía y denunció a Michael Jackson. Tristemente, la carrera de Michael Jackson se derrumbó con solo esa denuncia. Todavía era apenas un sospechoso que ni siquiera había sido investigado formalmente, pero los medios de comunicación lo cubrieron como si ya hubiera sido declarado culpable, publicando titulares escandalosos y sensacionalistas. Para colmo, su propia hermana LaToya hizo unas impactantes declaraciones revelando que Michael Jackson tenía una predilección particular por los niños. Afirmó que Michael había sido víctima de abuso desde pequeño y que eso lo había convertido a él también en un abusador, y declaró haber presenciado personalmente cómo repartía cheques a varios niños. Además, Jack Gordon, esposo y manager de LaToya,
Afirmó que Michael había amenazado con matar a LaToya para evitar que diera su testimonio. LaToya también declaró que tenía pruebas contundentes del crimen de Michael y que las entregaría a quien le pagara al menos $500,000. Los periódicos le creyeron y uno tras otro la contactaron queriendo comprar esas pruebas, pero cuando ella no pudo presentar ninguna prueba concreta, los periódicos cortaron todo contacto con ella. Lo cierto es que todos los niños que habían visitado la casa de Michael Jackson declararon que él era inocente, pero en lugar de creer a los niños, la gente prefirió creer las palabras de LaToya, que no tenía ninguna prueba, y lo dieron por culpable. Al final, Michael fue sometido a una investigación extrema. Le tomaron fotografías de su cuerpo desnudo y luego le pidieron a uno de los niños que dibujara el cuerpo desnudo de Michael Jackson para comparar el dibujo con las fotografías. Los policías fotografiaron detalladamente cada parte íntima de Michael Jackson. Michael Jackson declaró que ese proceso fue la humillación más grande de toda su vida. Acosado por esa terrible acusación falsa y esa investigación, Michael Jackson decidió llegar a un acuerdo con Jordan para escapar de la exposición mediática. Le pagó a Jordan $15,33 millones, a los padres de Jordan, Evan y June, $1,5 millones a cada uno, a los abogados del lado de Jordan, $5 millones, un total de $23 millones. Al principio la investigación continuó independientemente del acuerdo, pero se determinó que sin el testimonio de Jordan era imposible avanzar y la investigación fue cerrada. Según se reveló después, durante los 18 meses de investigación, la policía no encontró ninguna evidencia concreta. LaToya también reconoció tiempo después que Michael Jackson no era esa clase de persona, pero que en su momento fue forzada a dar ese falso testimonio por su entonces esposo Jack Gordon. Al parecer, LaToya vivía un matrimonio espantoso con Jack Gordon. Jack Gordon la golpeaba hasta hacerla perder el conocimiento si algo no le gustaba, y para evitar que LaToya contara lo que hacía, la vigilaba con guardaespaldas a todas horas. El día en que LaToya expuso a Michael, ella entró a la conferencia de prensa sin saber nada, y fue Jack Gordon quien le entregó un guión con las acusaciones contra Michael y la obligó a leerlo. Cuando LaToya, tras el divorcio, regresó con su familia, Michael Jackson la perdonó. Cuando ella le dijo, "Lo siento", él respondió, "Somos hermanos. Siempre supe que tú nunca habrías dicho eso por voluntad propia". Quien consoló a Michael Jackson en ese periodo tan oscuro fue Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley. Cuando el caso fue cerrado, Michael le propuso matrimonio y los dos se casaron. Pero quienes ya le habían dado la espalda a Michael Jackson también criticaron esa boda. Decían cosas como, "Lo hace para encubrir el caso", o "Lisa Marie se casa de mentira para promocionar su carrera como cantante", poniendo en duda su amor. Al final, incapaces de resistir la presión de las polémicas, los dos decidieron divorciarse un año después. Después de eso, Michael Jackson lanzó una canción titulada Scream, volcando en ella sus propias vivencias. La canción, que comienza con la frase "Estoy harto de la injusticia, harto de las conspiraciones", llega al estribillo con "Solo deja de presionarme", expresando desde el fondo del alma el deseo de Michael de dejar de ser víctima de polémicas falsas. El álbum que contenía esta canción, History, debutó en el número 1 de las listas y vendió más de 8 millones de copias solo en Estados Unidos. Según el libro Cableado para crear, desde pequeño Michael Jackson había sido una persona con una sensibilidad extremadamente aguda. A pesar de ser el mayor ídolo de su época, más exitoso que nadie, llegó a confesar que vivir siendo yo mismo es doloroso y agotador. Esa personalidad suya fue de gran ayuda en su actividad artística. La sensibilidad no se limita a ser emocionalmente frágil, sino que también implica reaccionar con mayor intensidad a estímulos cognitivos y físicos, lo que permite percibir con más claridad los cambios más sutiles del entorno. Fue con esa sensibilidad tan afinada que Michael Jackson captaba matices emocionales invisibles para los demás y los transformaba en música. Pero al final, Michael Jackson no pudo soportar el peso aplastante que caía sobre él y llegó la muerte. El 25 de junio de 2009, fue hallado muerto en su mansión, a días de un concierto. La causa directa fue un paro cardíaco, provocado por una sobredosis del anestésico quirúrgico Propofol. Michael Jackson padecía insomnio crónico y no podía conciliar el sueño sin medicamentos. Fue escalando hacia fármacos cada vez más potentes hasta llegar a ese anestésico quirúrgico de alto riesgo. La mayoría de los médicos se negaban a administrárselo por ser peligroso, pero un médico llamado Conrad Murray accedió a inyectárselo, y eso lo llevó a la muerte. Conrad Murray fue condenado por homicidio culposo a 4 años de prisión. Cuando se conoció la desgarradora noticia de la muerte de Michael Jackson, mucha gente se acercó al Paseo de la Fama para dejar flores y mensajes en su estrella. En su memorial, Mariah Carey, Stevie Wonder y Lionel Richie le dedicaron conciertos de homenaje. Michael Jackson, conocido como el genio del siglo y el rey del pop.
El libro Cableado para Crear, que les presenté hoy, no solo analiza el caso de Michael Jackson, sino también los de Steve Jobs, John Lennon, Picasso y muchos otros personajes que dejaron una huella profunda en la historia de la humanidad. Cableado para Crear propone las soluciones con las que estos genios superaron sus crisis mentales y despertaron su potencial, presentadas en 10 palabras clave aplicables a la vida real. Si quieres despertar el potencial oculto que llevas dentro y descubrir nuevas posibilidades en tu vida, recomendamos leerlo sin falta. Hasta aquí, Librotazo. Libro de hoy, Cableado para Crear. Autores: Scott Barry Kaufman y Caroline Gregoire.